ahora nos toca hablar de la FENATE. ¿Qué pasa? La FENATE en Puno está usurpando el nombre del SUTEP. Y ustedes saben que por mucho tiempo ha habido esta pugna entre la FENATE y SUTEP, porque la FENATE, quien tuvo en un momento ese reconocimiento y fue legalizada, luego le quitaron esa legalización. Estamos con Oscar Quispe de la Unidad de Investigación aquí en Perú 21. Dennos amor, pongan su dedito en la pantalla y síganos, por favor. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Mayra, ¿cómo estás? Estoy de verdad, como tú decías, ¿no? Primero, antes de empezar esto, la solidaridad con los amigos, los colegas y toda la gente de Caracas, porque nos está, bueno, me imagino que tú tienes también amigos en Venezuela, ¿no? Está llegando muchos videos, muchas fotos de edificios caídos y ojalá que no sea una desgracia como más o menos Van a necesitar alguna mucha ayuda gente. Sí, sí, para sí, 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 poder sí, no, es grave, es una recuperarse de noticia en eso. desarrollo, ¿no? Como muy bien las pasado, pero es fuerte lo que estamos viendo en las imágenes. Bueno, vamos al tema central. Sí, ¿Qué pasó? no, a ver, tú has entrevistado acá en varias ocasiones a Lucio Castro, ¿no? Por supuesto, Secretario general del del SUTE, Sindicato único, unitario de Unitario de trabajadores por la Trabajadores por la Educación. Educación en el Perú. Ajá. Sin embargo, o sea, las veces que tú has entrevistado a Lucio Castro, él siempre ha advertido, oigan, los de la FENATE no son del SUTE. Ellos usan el nombre del SUTEC en las regiones Ujú. para de alguna forma lavarse la cara, ¿no? Claro. Y no se presentan como FENATE. Ellos usan una nomenclatura interesante, ¿no? Si tú quieres, a ver, para que entienda un poco la gente, para reconocer quién es del sindicato unitario, el mayoritario, el SUTEC, para diferenciarlos de lo de la FENATEC, ellos en regiones usan el nombre SUTER, o sea, Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación, en la Educación Regional, Ya. SUTER, SUTER. SUTER, Puno, SUTER, Ayacucho, etcétera. Y luego más abajo ponen afiliados a la FENATE, que ya todos sabemos que la FENATE es un sindicato promovido por el Movadef, que antes se llamó CONARE, ¿no? Ujú. Pero luego tuvo que cambiar de nombre porque Carlos Basombrío en el 2017 los denuncia porque tenían claramente un origen senderista, ¿no? Pedro Castillo le cambia de nombre y funda la FENATE, pero con la misma gente que venía del CONARE. Claro. Entonces, con este contexto me permite llevar el tema ahora. El diario La República, la edición sur del diario La República, entrevista a un dirigente que se llama Alexander Pilco. ¿Quién es Alexander Pilco? Alexander Pilco es el heredero de la FENATEC en Puno, heredero de César Tito Rojas, heredero de Moisés Chipana, exdirigentes de Puno, que ahora, mira, son congresistas de la República gracias a las elecciones 2026. Pero mejor te traje el video de la República Sur para que la gente pueda verlo y vayamos entendiendo esta historia. A ver si lo tienen, si lo podemos poner. Ahí está. Nosotros como sindicato, históricamente, respetando nuestros principios de sindicalismo clasista, hemos estado al lado del pueblo. Y en este último proceso electoral, en el Perú, ha ganado Roberto Sánchez. En el Perú, donde hay prácticamente 35 millones de peruanos. Del exterior son un promedio de 300.000. Y en el Perú, si ganó Roberto Sánchez es el presidente del país. Y no puede ser que un puñado minúsculo de personas que vengan de afuera, de los cuales se tiene actos irregulares y situaciones de fraude, ¿no? Acá nos pueda imponer la ultraderecha un gobierno que no está a las expectativas del pueblo peruano. Okay. Digamos, pero eso no es un poquito soslayar los votos de los peruanos en el exterior. Bueno, pero es mínimo. Aquí en el Perú ganó con un buen porcentaje, digamos, Roberto Sánchez. Y en la región de Puno, usted conoce, Claro. en la región de Puno arrasó. Claro. Con En el caso de Puno, 100%. en el caso de Puno, Juntos por el Perú alcanzó el 84% más o menos, frente a una Keiko Fujimori que solamente alcanzó el 13%. ¿Eso usted cree que la deslegitima a Keiko Fujimori en esta parte del país? Definitivamente que sí, porque acá en Puno prácticamente con la cantidad de votos que tiene, Keiko Fujimori no pinta en Puno. Aquí gana lo que siempre Puno pensó, la parte contestataria, que quiere cambio, que quiere transformación, que quiere industrialización, que quiere mejoras para todo el pueblo peruano.
Mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Nos quieren imponer a Keiko Fujimori. No, señores, Keiko Fujimori ha ganado las elecciones. No hay que ser mal perdedor, porque así como Roberto Sánchez decía al inicio en la primera vuelta, cuando todo le favorecía que iba a respetar los votos, también debió de sostener el mismo argumento. Pero Claro. ese señor, ¿qué es lo que quiere? Ya, mira, yo no le echo la culpa al señor este que está acá. Yo le echo la culpa de cómo presentan la información negligentemente a Para Susar. la edición sur de la República. ¿Por qué? Porque la edición sur de la República titula Puno no reconocerá a Keiko Fujimori. Ese Pero, es el fin. ¿cómo vas a titular Puno no reconocerá? ¿Y en qué te basas? En las declaraciones de este señor que incluso sale solo en una esquina con una fotito, ¿no? Entonces, vamos, o lo hacen adrede o es desconocimiento, probablemente la ignorancia en estos temas cuando se trata de temas que tienen que ver con grupos que nosotros hemos investigado, como el CONAR y ahora la FENATEC, probablemente la ignorancia te lleva a No creo ellos que sea ignorancia. confundirlos con los dirigentes del SUTEC histórico, cuando no es así, o, bueno, simplemente pues otra cosa, ¿no? Otros fines. ¿Recuerda qué es lo que sucedió, por ejemplo, cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado? Ujú. ¿Quiénes movilizaron a la gente para tomar aeropuertos? Este señor, bueno, no Ah. este señor, sino el grupo que ahora dirige este señor. Ah, ya ves. Ajá. Entonces, yo no creo que sea falta de conocimiento. Yo creo que es una intención camuflada para crear o seguir alimentando esta narrativa de que les están imponiendo las Sí. elecciones cuando no es así. Los votos, así sean del extranjero, todos valen igual y todos cuentan. Todos cuentan. Pero, ¿qué es lo importante que está pasando en regiones? Que es un fenómeno que acá en Perú 21 siempre analizamos. Ya desde la campaña esta del 2026, las elecciones de 2026, durante la campaña, se ha evidenciado que hay un sector magisterial que no quiere que el sindicato sea politizado. Es decir, tú puedes hacer política dentro del sindicato, puedes hacer política, lo que quieras, pero no puedes, utilizando el sindicato de maestros, hacer política partidaria. Es decir, todos vamos a votar por, en este caso, por JP. No. Es por eso que desde el SUTEC original, desde el SUTEC, De Lucio Castro. que, ojo, ya no está Lucio No. Castro, ya no es el secretario general. Pero Hubo era la figura, elecciones, claro. hasta hace poco era, y ya Lucio Castro ya no es el secretario general. Pero en Ayacucho, el nuevo secretario es el señor Ronald Pizarro. Y lo que ha dicho ayer Ronald Pizarro es, caramba, yo creo que es la nueva forma de ver y asumir un sindicato de maestros que debe dedicarse a las luchas magisteriales. Y solamente la lucha por la educación, nada más, con políticas públicas. Claro, a las luchas Está. magisteriales y no a politizar el sindicato. Vamos a escucharlo porque este es el representante del SUTEC, del verdadero SUTEC en Ayacucho, y es muy interesante lo que dice. Ahí también lo tenemos. En el caso de este señor, del profesor Pedro Castillo, él ha fundado un sindicato que no tiene nada que ver con el SUTEP. Su sindicato es FENATEP. Por lo tanto, ellos son parte de ese sector. Deberían ellos utilizar en sus documentos, en sus credenciales, si es que son reconocidos, porque hasta el momento no tienen reconocimiento nacional este sindicato, el único nada más que sigue siendo hasta el momento es el SUTEP, y ellos deberían salir con sus documentos con su sigla FENATEP, y no deberían utilizar al SUTEP. Es por eso que hemos hecho este juicio, hemos demandado nosotros a estos señores porque están usurpando al SUTEP y el logo en sus documentos, y eso es lo que confunde, como usted bien lo ha dicho, confunde el magisterio. Entonces, si habría esos dos sindicatos, el magisterio que tiene la libre voluntad democrática de elegir a dónde pertenecer, si es que estarían estos dos sindicatos. Pero la gran mayoría a nivel nacional, nosotros como sindicato tenemos más de 360.000 maestros afiliados de los 430.000 que existimos hoy en día a nivel del país. Por lo tanto, nosotros somos el sindicato mayoritario absolutamente a nivel nacional y también tenemos nuestro reconocimiento nacional en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué cree usted que se ha dividido pues, el SUTEP? ¿Por intereses personales, intereses políticos? Mire, lo que usted dice es totalmente cierto. Hay intereses políticos, partidarios, porque podemos hacer nosotros política, sí, lo podemos hacer dentro del sindicato, se hace política. Obviamente no podemos estar ajenos a ello,
Pero lo que no se permite es que hagan política partidaria. O sea que utilizando al sindicato, orienten a los maestros a pertenecer a un partido. Y eso no puede ser. Entonces, ellos ya más de una vez han transgredido el estatuto haciendo este tipo de cosas que son totalmente pues, fuera del estatuto. Ahí está. Bueno, el profesor Ronald es clarísimo, ¿no? Dejen a los señores del FENATEC, dejen de usar la nomenclatura, las siglas, los símbolos, los logos del SUTEC. ¿Por qué se quieren lavar la cara llevando al magisterio y ordenando a los profesores, deben votar por este señor, no vamos a reconocer a esta señora? Y usando los logos del SUTEC y también la prensa regional, negligentemente presentándolos como si fueran los verdaderos representantes del SUTEC, cuando con una llamadita al SUTEC, por lo menos a la gente de comunicación del SUTEC, les puedes preguntar, oye, ¿este es del SUTEC? Y claramente te va a decir que no lo es, que es de la facción, como bien explica el profesor Ronald, de la facción que fundó Pedro Castillo, ¿no? Y hay más cosas interesantes que dice el dirigente del SUTEC en Ayacucho, que están en la web de Perú 21. Por supuesto, no se pueden perder la nota, pero vamos a leer algunos comentarios que dicen acá. El primer mandato de Keiko Fujimori, enviar a estudiar a los maestros, nivel de educadores de nuestro país, o sea, la meritocracia, que sean evaluados. Eso es lo que está diciendo Lu Herrera Maurtua. De ahí está. J. Chipana dice lo siguiente: Keiko tiene que fumigar al magisterio, está lleno de sendero luminoso. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Aymael Guzmán cuando lo capturaron? ¿Cuál de todas las cosas? Que todo queda... Acá. Ajá, Y ajá. esto queda en los Claro, demás. claro, Y es claro. por eso que él mandaba a los maestros que adoctrinaba a las universidades y quiso incursionar también en ese No, magisterio. y es clarísimo, nosotros en la campaña, en la parte de la segunda vuelta, nosotros como medio de comunicación fuimos responsables de publicar que el Movadef había firmado a través de la FENATEC un acuerdo con Juntos por el Perú para liberar a sus llamados presos Que políticos o son en luchadores realidad sentenciados sociales. por terrorismo. Lo firmó Roberto Sánchez, y eso fue el tema de la última semana de la campaña electoral para Juntos por el Perú. Se estancaron en eso, dieron vueltas en eso, no pudieron deslindar de eso, y salió Carlos Basombrío a Ujú. recordarles quiénes eran los del FENATEC. Jorge Nieto. Luego salió Jorge Nieto también a recordarles, ojo, ambos exministros de Pedro Pablo Kuczynski, cuando Pedro Castillo hizo estas huelgas magisteriales en el 2017 bajo el nombre del CONARE. Basombrío era ministro del Interior, recuérdate, Claro. y Jorge Nieto era el ministro de Defensa. Entonces, entre estas dos autoridades se hizo la investigación, claro, con todos los organismos que tienen estos ministerios, se hizo la investigación para determinar. Operación Perseo era, ¿no? No, ¿O fue la antes? operación Preseo fue Fue otra, después. fue después. Fue después. Sino, acá lo que se hizo fue una investigación, y en el Congreso se presentó Carlos Basombrío, quien dijo claramente que estos dirigentes tenían este origen senderista, ¿no? Y a partir de ahí todos conocimos al CONARE Movadef, conocimos después a la FENATE, quién era Pedro Castillo, y bueno, a la gente que ahora está en política, como ya te dije, este señor que sale con Alexander Pilco, estos dos señores, Moisés Chipana y César Tito Rojas, ahora son señores dirigentes de Movadef, ahora son senadores y diputados de la República. Y se cumple así el segundo plan ideológico de Ismael Guzmán, porque recordarás tú que cuando allanaron su celda le encontraron Sí, este documento del Movadef y se decía que ahora lo que tocaba era incursionar en la política. Y ahí claro. tenemos a Iber Maraví. Era eso lo que le encontraron, ese documento se llamó el Plan de Reconstitución de Sendero Luminoso. Ya no tomar el poder a través de La las fuerza. armas, Ujú. sino tomar el poder, claro, bajo siempre el pensamiento Gonzalo, pero tomar el poder infiltrándose en la vida democrática normal y usando las herramientas que el Democráticas del Estado que te que el daba. Estado te da para infiltrarte, Claro. bajo siempre la ideología de Sendero Luminoso, el pensamiento Gonzalo. Es por eso que cuando se quisieron inscribir ellos como partido político, allá por el año 2011, el Jurado Nacional de Elecciones le dijo, un momentito, señores, ustedes me están poniendo en su estatuto que aún son fieles y persiguen y adoran, no sé, al pensamiento Gonzalo. Y eso
está permitido en una sociedad democrática como el Perú, porque Y les esto es, cerraron ustedes toda, son toda terroristas y, oportunidad. Claro, y no les permitieron la inscripción. Pero esa gente no es que se quedó tranquila, y hemos visto todo lo que han venido haciendo, ¿no? claro, Y han han ido venido, avanzando. han ido avanzando y han venido haciendo políticas de diversos frentes, infiltrándose en diversos partidos. Lo hicieron con Perú Libre en el 2021 y lo han hecho ahora en Conjuntos por el Perú en el 2026. Yo no entiendo, y es algo que siempre me voy a preguntar, ¿cómo causa más indignación el hecho de votar por un plan económico de libre mercado que votar por un candidato que llega acompañado con estos antecedentes de terrorismo? En el caso de Iber Maraví, él aparece en los atestados policiales en Ayacucho y ha Sí, llegado a yo sé, ser yo sé, ministro. yo sé. Entonces, ¿por qué causa más indignación una cosa que la Mira, otra? yo tengo ahí una respuesta y siempre esto ha sido, o lo que digo siempre ha sido materia de debate. Yo destaco mucho el poder de organización que tiene la izquierda radical en el Perú. El poder de organización que tiene Movadef, que tienen los profesores, porque los profesores son una fuerza viva en los distritos, ni siquiera en los distritos, en los centros poblados. Ujú. Cuando critican algunos las votaciones de las mesas 900.000, finalmente las mesas 900.000 se crearon para darle derecho al voto a toda esta gente que vive Lejos. lejos de los distritos, Ujú. que viven en los centros poblados. Centros poblados que pueden tener 20 viviendas, 30 viviendas, 300 habitantes, pero que tienen derecho al voto. Pero allí ningún partido político llega, pero siempre van a estar los maestros, porque siempre va a haber ahí una escuela que aglutina estos centros, una escuela para estos centros poblados. Y ese maestro que llega por lo general son los maestros más ideologizados. ¿Por qué? Porque un maestro a ver, que se destaca por haber tenido capacitaciones, etcétera, lamentablemente no quieren ir a estas escuelas y las plazas en estas escuelas siempre quedan libres. Entonces, bajo esta organización que tiene este sindicato, siempre ahí vas a ver un maestro ideologizado que está dispuesto a ir hasta la punta del cerro, pero llevando la ideología que ha estudiado en la que cree para seguir transmitiéndola en estas escuelas a esos chicos, esos alumnos, ¿no? Y ojo, muchas veces en estos centros poblados, te lo digo porque yo he vivido en uno mucho tiempo, el profesor es la autoridad, el profesor es el policía, el profesor es el alcalde, el profesor es el periodista, Cumple muchas porque es la funciones. única autoridad que está en ese centro poblado. Y entonces, si tú pones ahí un profesor ideologizado, claramente ya sabes cuál va a ser el sentido de una votación. Es por eso que pues, los partidos políticos, la sociedad civil, tanto que critican las mesas 900.000, deberían preocuparse como Estado, ahora pues que ha ganado Fuerza Popular, debería preocuparse por lo menos de llegar con servicios básicos, con una comisaría, así como hay una escuelita para 4 centros poblados, debería haber una comisaría para 4 centros poblados, debería haber Pistas alguna para poder base, llegar más rápido, o hospitales, sea, llevar el centros. Estado a estos lugares, Exacto. ¿no? La presencia, ¿no? Con eso ya dejas sin piso el argumento Claro. de la izquierda. Sí, no, totalmente, porque por ejemplo, ahí el estado que llega, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía, te digo, yo vivía en una zona que se llamaba, en la región Piura, en la provincia de Huancabamba, un distrito llamado Lalaquís, pero ni siquiera yo vivía en el distrito, yo vivía en un centro poblado que se llamaba Tambo Grande, que para llegar tenías que pasar como 3 centros poblados caminando. Y yo me acuerdo que bajaba cada jueves, así le llaman, así le dicen allá, bajabas al distrito porque llegaban, cada mes llegaba la gente de Juntos, la gente de Pensión 65, ¿no? Que era lo más cercano que tú podías tener de un ministerio. Llegaban a pagar a los viejitos, Juntos llegaba a hacer programas, a hacer proyectos, etcétera. Ahí está. Ahí Pero, está la pero, respuesta. ¿quién era la autoridad en esos centros poblados? Por lo general, los profesores, ¿no? Y claro, habían unas juntas comunales o la asociación de agricultores, etcétera, pero el profesor siempre tenía
una figura de autoridad y sus funciones iban mucho más allá que enseñar a los alumnos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, No, por de estar nada, con Mayra. nosotros. Vamos a leer algunos comentarios y lo que dicen es, lo que manifiesta es totalmente cierto, dice JBT. Son los maestros quienes manipulan al pueblo fácilmente. Algunos, no todos. Estamos hablando de quienes sí tenían esta intención de poder adoctrinar y veían una oportunidad porque así ganaban más adeptos en el camino. Y muy bien que lo ha explicado Oscar Quispe.